Hola grupo, estamos empezando a trabajar las funciones racionales, ¿no? Un nombre bastante particular, ¿no? Ya hemos visto algunas gráficas en lo que fueron los videos anteriores. Ahora voy a contextualizar un poquitito qué son las funciones racionales. Bien. Bueno. Funciones, ya sabemos lo que son. Racionales tiene su origen o proviene de la palabra razón. Yo no sé si en algún momento le han explicado lo que son las razones. Acá hice un cartelito. Las razones son comparaciones entre dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. Entonces, la división de dos valores, ya lo sabemos, lo hemos aprendido. Yo lo podría escribir como A dividido B. O también lo podríamos escribir como A dividido B, una expresión muy poco utilizada, pero podría ser. Y por último tenemos A sobre B, que es la expresión que más utilizamos. De hecho, si hubiésemos estado compartiendo aula, yo les pediría por favor que siempre escriban de esta manera y que no escriban de esta. De hecho, en quizás algunas correcciones también se los he dicho. Bueno, al margen. Vamos entonces a tomar esta expresión. Esto lo voy a dejar acá un costadito. A sobre B. Entonces esto es una razón, que es una fracción, ¿sí? Y si nosotros estuviéramos en el conjunto de los números justamente racionales, ¿sí? Que es el conjunto de la Q, lo voy a hacer acá a un costado, tenemos los naturales, después tenemos los enteros, y por último tenemos los racionales. ¿Bien? Y todos juntitos, junto con el conjunto de los irracionales, tenemos los reales. Esto lo vimos al principio. Bien, entonces, nosotros sabemos que los racionales, entonces, son de este tipo de expresiones. Si nos basamos en esto, que supónganse que estamos parados en primer año, nosotros sabríamos que la letra A puede ser cualquier número entero. Y en la letra B vamos a decir que pertenece al conjunto de los naturales. Entonces, la letra A puede ser, por ejemplo, que tome el valor, vamos a escribir acá, ejemplo, -1, y que la letra B sea el valor 3. O que la letra A sea el valor 0 y que la letra B sea el número 7. ¿Sí? Ahora, un valor que no puede tomar porque no pertenece al conjunto de los naturales es, no sé, decir -6 sobre -2. ¿Sí? -2 no pertenece al número de los naturales. Que en realidad no es tanto un problema esto, ¿no? Porque si nosotros nos lo ponemos a pensar, yo esto de acá lo puedo resolver y decir que es el número 3, ¿no? Simplifico. Regla de signos, 6 dividido 2 y me da 3. Pero esta condición de acá, que pertenezca a los naturales, es porque en el conjunto de los naturales no existe el 0. ¿Qué es una situación? El 0 no pertenece al conjunto de los naturales, ¿sí? Entonces, yo lo que no voy a poder escribir es, no sé, 5 para A y 0 para B, porque sabemos que esto de acá no tiene solución. Es por eso que se escribe de esta manera. Tristemente, ¿no? Podríamos decir, en tercer año ustedes vieron que teniendo A y B, de repente se podían encontrar con este número, ¿no? Funciones trigonométricas, por ejemplo, o otra situación podría ser, no sé, tener 2 sobre la raíz cuadrada de 5 y tenían que racionalizar, entonces esto les quedaba 2 raíz de 5 sobre 5, ¿no?
Imagino que recuerdan muchísimo todo esto. Bien. Empiezan a aparecer otros números que, si nosotros nos basamos con lo que está apareciendo acá, no tiene lógica. Pero, bueno, no tiene lógica, no pertenece a estos conjuntos. Ahora, en nuestra definición, dijimos que las razones son comparaciones entre dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. Entonces, estos dos valores, en realidad puede ser cualquier número que pertenezca al conjunto de los reales. A puede pertenecer a los reales y B también puede pertenecer a los reales, ¿sí? O sea, lo estamos viendo acá. La raíz de 3 pertenece al conjunto de los irracionales y la raíz cuadrada de 5 también pertenece al conjunto de los irracionales. Entonces, tanto A como B pueden tomar otros valores distintos a los enteros. La única condición que vamos a tener, pero porque en la matemática misma no existe una solución, es que el denominador sea 0. Entonces, siempre lo vamos a tener que sacar. ¿Sí? Bien. Hasta acá tenemos lo que son las razones. Vamos a pasar a lo que son las funciones racionales. Voy a sacar esto de acá. Y esto baja de acá. Bien. Título, funciones racionales. Entonces, las funciones se llaman de esta manera. Y como estábamos hablando de razones, vamos a tener la raya fraccionaria, pero en vez de tener números, tenemos polinomios. Me dice, bien. P y Q son polinomios, ¿bien? Polinomios de cualquier tipo, el que quieran. De grado 1, de grado 2, de grado 3. Ya estuvimos viendo algunos ejemplos en los videos anteriores. Bien, el grado puede ser cualquiera, pero la única condición que por supuesto vamos a tener es que Q de X sea distinto de 0. Porque nunca jamás en una división yo puedo tener un denominador valiendo 0. No puedo resolverlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es calcular el dominio. Yo ahora lo voy a escribir, pero vamos a resolver ejemplos. Donde lo que vamos a tener que resolver es, así tal cual, como lo escribía más arriba, Q de X distinto de 0, para poder calcular si existen o no valores excluidos al dominio. Bien, empecemos con un ejemplo porque va a ser un poquito más fácil para entender. Supongamos que tenemos esta función, que es una de las que aparece en el video. Bien, perdonen estos segundos de pérdida, pero bueno, no encuentro la lapicera, así que voy a seguir con marcador. Bueno, tenemos esta función. Creo que se acuerdan la gráfica. Teníamos una recta ahí que no se define, ¿sí? Que la función lo que hace es acercarse a la misma, lo estuvimos viendo en los videos. ¿Y a qué se debe que aparezca esa recta? Es porque si yo defino el dominio, tendría que tomar el denominador, u de x, y determinar que sea distinto de 0. X más 1, distinto de 0, x tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, el dominio de nuestra función va a ser igual a todos los reales menos el valor menos 1. Y esto empezaría a justificar de por qué la función racional presentó un salto infinito y el valor, en el valor menos 1. Bien, así también lo podemos definir en, por ejemplo, esta otra función. Si nosotros definimos el dominio, lo que tenemos que hacer es hacer u de x distinto de 0, por ende vamos a tomar 2x menos 4 distinto de 0. 2x distinto de 4, x distinto de 4 sobre 2,
x distinto de 2. Entonces de acá sabemos que el dominio de la función es igual a todos los reales menos el valor 2. Otra situación, que es en el segundo video, es que aparece esta función que está acá, y si bien recuerdan, este caso tenía dos rectas imaginarias, donde la función se acercaba y nunca tocaba. Bien. También, al calcular el dominio, vamos a poder encontrar esos dos valores que aparecen raros, ¿no? O sea, es una curva completamente distinta a las que veníamos trabajando. Entonces hacemos q de x distinto de 0, x al cuadrado menos 4 distinto de 0. Es una expresión cuadrática, podremos usar la fórmula resolvente, o es una diferencia de cuadrados, ya la hemos trabajado varias veces. Entonces nos quedaría x menos 2 por x más 2 distinto de 0. Entonces tengo dos posibilidades. 1, 2. Que x sub 1 menos 2 sea distinto de 0, o que x sub 2 más 2 sea distinto de 0. Entonces me queda que x sub 1 tiene que ser distinto de 2, o que x sub 2 tenga que ser distinta de menos 2. Por ende, el dominio de nuestra función va a ser igual a todos los reales menos el 2 y menos 2 primero, acuérdense siempre de menor a mayor. Me estaba basando en cómo me habían aparecido, pero no, siempre, siempre, siempre de menor a mayor. Bien, menos 2 y 2 justamente es donde aparecieron estas rectas llamadas asíntotas. Y el otro caso que vimos, que apareció, es este, que fue bastante extraño, porque no nos aparecía en ninguna de estas rectas imaginarias, ¿sí? La función tenía un trazo continuo, extraño, ¿sí? A comparación de lo que estábamos resolviendo hasta ese momento, y dio una explicación. Nosotros dijimos que al ser una función racional, lo que tenemos que hacer es definir el dominio, y para eso el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces tomamos que x cuadrado menos más 9 tiene que ser distinto de 0. Tenemos un más, entonces no es una diferencia de cuadrados. Podríamos aplicar fórmula resolvente también, ¿sí? Para mí va a ser un poquito más fácil despejando para esta situación. X al cuadrado tiene que ser distinto de menos 9 porque cambia el signo. Y fíjense que nosotros si tenemos un cuadrado, lo que tenemos que hacer es aplicar la raíz cuadrada miembro a miembro para poder simplificar la raíz con el exponente. Entonces, ¿qué nos queda? Que x tiene que ser distinto a la raíz cuadrada de menos 9. De aquí que siempre que despejemos un cuadrado, hay que escribir el módulo porque nos está diciendo que pueden ser dos valores. Bien, al margen de eso, fíjense que esto de acá no lo podemos resolver porque menos 9 no pertenece al conjunto de los reales. Entonces, mi dominio no va a tener ningún impedimento. Va a ser todos los reales, porque el valor que x no podría tomar para que se anule esta expresión, o sea, valga 0, no existe en el conjunto en el que yo estoy trabajando. Y es por esta razón que en ese caso esa curva no tuvo ninguna situación extraña, podríamos decir, o en realidad, bueno, no hay, matemáticamente podríamos decir que no hay ningún valor excluido al dominio, por ende no existen ni asíntotas ni ningún otro valor que no quede definido y haya que analizar en particular.